id y haced discípulos a todas las naciones, enseñando las cosas que os he enseñado, y he aquí que yo estoy todos los días de tu vida. Amén. Esta fue la frase que el Señor Jesús nos dejó a todos, porque la palabra la dio para todos. Dios no hace acepción de personas y nos dio este mandato. Yo soy administrador de empresas y graduado en alta gerencia, y me doy cuenta que el Señor Jesús tenía claramente definido su plan estratégico, su plan maestro de evangelización. Estaba plenamente, dijéramos, claro y definido. Lo vemos desde muy pequeño, cuando él tenía la edad de 12 años, en el cual supuestamente para su padre y su madre se perdió, y fueron a encontrarlo y está en medio de los doctores de la ley. Y su madre le dice: hijo, ¿cómo es posible que no nos haya avisado y que te hayas perdido? Ella, obviamente, como madre, estaba sumamente preocupada y afanada de que su hijo se le había perdido. Y él le responde: madre, ¿no sabes que yo debo estar ya en los negocios de mi padre? Hay que notar que el pueblo judío a la edad de 12 años celebra una fiesta, que se supone que el niño es presentado a la sociedad, a sus actividades, y en ese momento el Señor Jesús seguramente le han ya celebrado esa fiesta, pero ya esa fiesta, fíjese que la hacía ya de una manera oficial, y lo hacía de una manera espiritual, ¿sí? O sea que él tenía claro cuál era el oficio para el cual lo había enviado el Padre, ¿sí? Ahora, si yo reviso y analizo su plan estratégico, ¿sí?, me doy cuenta, con lo que él dijo y con lo que él practicó, que él tenía claramente ese plan estratégico. Lo noto muy claro cuando en varios apartes él huía de las multitudes. Él huía y básicamente no le gustaban las multitudes, ¿sí? Y lo vemos que igualmente se le perdía a los discípulos, y los discípulos no sabían dónde estaban, y siempre que lo buscaban lo encontraban orando, y lo encontraban en sitios solitarios, ¿sí? Ahora, también lo vemos al final de su ministerio y de su gran obra, que va al Padre y ora, y le dice: Padre, he aquí lo que tú me diste, los 12 que me has dado han guardado tu palabra. Tuyos eran y me los distes. Tan solo el hijo de perdición, para que se cumple la escritura, ¿sí? Pero tuyos eran y me los distes, y ha guardado tu palabra, y tan solo él se separó. Tan claro fue ese mensaje y esa enseñanza para los discípulos, que después de que el Señor partió, lo primero que ellos hicieron fue buscar la persona que iba a reemplazar a Judas, ¿sí?, para que fueran siempre 12. O sea que ese número estaba claramente ya conocido y sabido por los discípulos. Igualmente, el Señor Jesús, en muchas apartes, él compartía su palabra de manera general y daba las parábolas, ¿sí? Pero él les decía: los secretos del reino de los cielos no son para todos, sino para ustedes que lo conozcan. Y venía y les daba la enseñanza, y lo vemos muy claro en la parábola del sembrador, ¿sí?, que vino muy aparte y les explicó qué era la semilla que había caído sobre el camino, la semilla que cayó en los espinos, la que cayó en buena tierra. Entonces les explicó claramente qué era cada cosa, ¿sí? Ahora, posteriormente, cuando ya vino el ministerio que les enseñó a echar fuera demonios y los envió, y ellos incluso se venían muy contentos porque se dieron cuenta que los demonios se les sujetaban, ¿sí? Pero vino un señor, un padre, que a reclamarle al Señor Jesús que su hijo no había sido liberado, que lo había llevado a los discípulos y no había sido liberado. Y entonces ya el Señor Jesús les llama la atención y les dice, es más, los mismos discípulos le preguntan al Señor: ¿de aquí qué pasó?
porque no fue posible. O sea, ellos ya sabían que las enseñanzas en particular y en detalle se la daba a ellos, ¿sí? No a las multitudes, sino ya a ellos. Y le dice, eh, le preguntan eso, que qué había pasado, y el Señor Jesús le responde y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Sí? Y les enseñó que el problema que ellos habían tenido era falta de fe. Por eso dice: este género tan solo sale con oración y ayuno. ¿Cuál género? La falta de fe. No tenían suficiente fe. Por eso al comienzo le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Entonces, la enseñanza básica de todo el reino de los cielos y el reino de Dios y el plan maestro de evangelización que él traía era básicamente para 12, ¿sí? Incluso en la misma oración que decía: Padre, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. En palabras seguidas decía: pero no tan solo ruego por estos, sino por aquellos que han de creer la palabra de estos. O sea, él sabía claramente su plan maestro de evangelización, ¿sí? Que iba a llegar allá. Y ya cuando viene la parte de la evangelización, se ve muy claro cuando le estaba compartiendo a los 5,000. Entre el pueblo judío, ellos no contaban la población, no lo contaban con los niños ni con las esposas, sino a los varones. Dice que como 5,000, o sea, quiere decir que era aproximadamente 25,000 personas. Entonces vienen a decirles: el maestro, ¿qué vamos a hacer? Porque ya llevan varios días y la gente ya tiene hambre. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor les pregunta y dice: ¿qué tenéis? Por ahí alguien responde y dice: 5 panes y 2 peces. Y el Señor dijo: hágalo sentar. Y mandó a los 12 que fueran a traer cestas, ¿sí? Y muy seguramente ellos, como en forma de abanico, se repartieron los discípulos, y cada uno cogió una zona para ir a llevar los panes y los peces. Puede haber sido que uno cogió una cesta de panes y otra de peces, puede ser. O sea, eran ya 6 grupos, si fuera así. Lo cierto es que fueron ellos y los compartieron. Incluso, como anécdota, muy seguramente los 5,000 y los 25,000 se enteraron qué había pasado. Ellos simplemente comieron y vieron lo que les había repartido y no sabían qué había sucedido. O sea, que esta enseñanza no fue para los 5,000 o para los 25,000, sino fue básicamente para los 12, para que ellos se dieran cuenta cómo iba a ser a la práctica enseñada esta palabra y cómo iba a llegar a todos. Y ahí vemos, ¿no? Se dice que a la redonda, a 10 kilómetros a la redonda del tiempo del Señor Jesús, nadie sabía de la palabra ni qué había acontecido. Esto tan solo se supo fue después, porque ellos entendieron esa visión, y ellos se reunían en las casas, ¿no? En grupos muy seguramente pequeños, máximo de 12, me imagino máximo 24 personas, y compartían la palabra y degustaban la palabra de esa manera, porque yo creo que les quedó clarita la enseñanza, que las multitudes, o sea, el objetivo del Señor no eran las multitudes, porque Él siempre huía de las multitudes y siempre lo encontraban era orando o predicando o haciendo cosas en lugares reducidos y no multitudes. El Señor Jesús sabía claramente que las multitudes eran fácilmente moldeables, y vemos que esta multitud que el domingo de Ramos lo glorificó y le dijo: salve el reino, salve el rey de los judíos. Esta misma multitud muy seguramente fue la misma que en el tiempo de Poncio Pilatos fue asusada por la clase religiosa de esa época. Fue la misma que le dijo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Las mismas multitudes, porque la multitud es muy fácil manejable, y esto se repite en todo el transcurso de la historia. Entonces él sabía que no era así. Entonces ese es el plan maestro de evangelización del Señor: 12, no las multitudes, sino ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y si el Señor Jesús tenía 12 discípulos, lo mínimo que nosotros debemos de tener sería 1, pero yo diría que difícilmente podemos llegar al número 12, porque eso los tenía el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero más de 12 difícilmente, ¿sí? Y en las iglesias hoy día se llama pastor de miles de personas. Eso no es posible, ¿sí? Y maestro de multitudes tampoco es posible, ¿sí?
el concepto es muy diferente y poder compartir la palabra. En 12 se puede manifestar el amor, porque yo no puedo amar a una persona que no conozco, o que la veo cada 8 días, que no sé su entorno, que no sé sus problemas, que no sé dónde trabaja, no sé sus inconvenientes. De 12 sí yo aspiro por lo menos conocer todo el contexto de la vida y estar orando y estar intercediendo por mi hermano, ¿sí? por mi discípulo, ¿sí? Eso ya, y todos los pasajes bíblicos encajan cuando ya es un grupo pequeño, no más de 12, sino ya grupos pequeños, y encaja todos los mandatos que el Señor, porque dice que os conozcan porque os améis. O sea que una de las enseñanzas básicas es el amor, el estar intercediendo por tu hermano, el estar actuando. Entonces ya empata todo eso. Entonces con esto les habló Gabriel Fonseca, con esto digo cuál es la visión y la visión que tengo sobre este programa. Y otro paso muy importante es cuando Pedro fue a pescar, que él pescó en sus fuerzas, pescó toda la noche, y al día siguiente llega el Señor y dice, echa nuevamente las redes. Él dijo, Señor, ¿cómo voy a echar las redes si de toda la noche lo he hecho y no han salido peces? No hay peces. Y el Señor dijo, échalas en mi nombre. ¿Y cuál fue la sorpresa de él? Que cuando las fue a recoger, no podía. La barca se inclinaba. Ese es el mensaje que les dejo, ¿sí? No hacer las cosas según el mundo ni según lo que se está diciendo, sino según el Señor Jesucristo, y serán fructificados todos nuestros caminos. Les habló Gabriel Fonseca, les deseo un feliz día y aspiro que continuemos con estas charlas y sigamos viendo este punto de vista. Gracias.